Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a abordar ahora en un par de clases el tema del voto, ¿sí? Eh, o sufragio, como todos conocemos. Busqué más o menos material de internet, no me convenció mucho para transmitirle lo que yo quiero transmitirle, porque podemos hablar de la ley Roque Sáenz Peña, la ley de ciudadanía, la ley del voto femenino, la ley del voto joven del 2013, pero por ahí es todo muy técnico y no es mi interés, digamos. Considero que no le va a ser tan práctico como lo que ustedes realmente yo quisiera que aprendan, ¿sí? Así que voy a tratar de hacerlo manual, en vivo y en directo como siempre, con los errores que uno pueda cometer, pero vamos a ver una especie de cronología primeramente del voto, ¿sí? Vamos a arrancar. Acordémonos de que en 1853 se sanciona la Constitución, que se 1860, 61 en realidad, 60 se termina reformando con la adhesión de Buenos Aires. Todo este periodo, todavía Buenos Aires no era parte, digamos, de la Argentina, ¿sí? Después se anexa a Buenos Aires al perder, digamos, o al ser derrocado, mejor dicho, al dejar el mando justo José Urquiza, digamos, y asumir Derqui en el gobierno. Pero bueno, dejando a un lado la parte de historia, decimos que a partir de este periodo de 1860 podemos empezar a hablar recién como la parte del sufragio del voto. Pero ¿cómo era en esta etapa, en esa parte, sí? Vamos a ir haciéndole unos recursitos, a ver, va a demorar un poco más, pero yo quiero agregarle algunas flechitas y esas cositas, a ver, para que quede más práctico, más lindo. A ver, esta flecha, a ver, acá. Bien. 1860, ¿sí? En esta etapa, ¿cómo era el voto? El voto era voluntario, no era secreto, era, digámoslo, público, porque uno votaba a viva voz por el candidato que uno quería, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría? Era la época del caudillismo. Ahí está. Y vamos a correr la flechita más para abajo, ahí está. ¿Qué ocurría? El voto era voluntario, yo me iba a votar voluntariamente, no votaba, muy poca gente votaba porque el voto era público, yo cantaba a viva voz, yo decía, bueno, quiero votar por fulano. El tema es que estaban los caudillos, que serían hoy por hoy, digamos, los punteros políticos, ¿no? Más o menos, no tan exacto, pero para que ustedes entiendan, y obviamente en ese momento se portaba armas, o sea, no, era otra época, o sea, más tipo lejano oeste, y uno por miedo a que después no aparezca muerto, entonces uno votaba por él, eh, digamos, el candidato X. Uno no votaba, el que se iba a votar no votaba, digamos, voluntariamente, realmente por quién quería votar, votaba medio por conveniencia, digamos, para cuidar su vida y de su familia, obviamente, ¿no? Eso fue en 1860, así más o menos se fue hasta 1916. En realidad, la ley Avellaneda la crea en 1910 y se la estrena en 1916. Así que vamos a agregarle 1910. Sí, Peña, pero crea Roque Sáenz Peña, ¿no? La ley del voto secreto, coma, universal, obligatorio. A ver, ¿qué más? Voto secreto, universal, obligatorio. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto, este tecnicismo? Y único, es importante. ¿Por qué motivas esto? Me van a preguntar ustedes. Bueno, muy sencillo, porque en toda esta etapa de 1860 a 1910, a ver si le podemos remarcar un poquitito, a ver, vamos a remarcarlo por un segundo, ¿sí? En toda esta etapa, hasta 1910, el voto era, como les dije yo, voluntario y público, que había mucho fraude,
En 1880-90 se mejora el tema del voto con Julio Argentino Roca, hubieron mejoras, pero seguía existiendo, digamos, el fraude electoral. Los conservadores siempre ganaban, digamos, y ocurrió un fenómeno particular, porque hasta ese momento los criollos, que eran la gente de campo y demás, por decirlo, y los propios trabajadores de las pequeñas fábricas que habían, digamos, no estaban, digamos, por decirlo, acostumbrados a esa forma de vida. Bueno, listo, ya sabemos quién va a ganar fulano y listo, no interesa. Pero ¿qué ocurre? Hubo un fenómeno que fue, digamos, el punto o nexo más importante, que fue más 1880, más o menos 1886 en realidad, que viene la primer ola de inmigratoria con Nicolás Avellaneda. Entonces, con esta primer ola inmigratoria, que era justamente para poblar la Argentina, que en esos momentos nos encontrábamos, que habían grandes territorios sin utilizar, o sea, básicamente tierra muerta, digamos, porque la Argentina es muy grande, entonces se promueve esta ley de inmigración. Pero ¿qué ocurre? Viene mucha gente, pero mucha gente que viene escapando de, bueno, en ese momento de una hambruna, antes de la Primera Guerra Mundial, digamos, una crisis enorme que había en Europa, mucha gente escapa de regímenes dictatoriales y vienen muchas personas, pero con, digamos, una ideología, ¿cómo explicarle? Totalmente opuesta o contraria a la del gobierno, o sea, al conservadorismo, digamos. ¿Qué significa conservadorismo, digamos? ¿Cómo explicárselos en un minuto? Es una visión política en la cual se trata de beneficiar, o mejor dicho, solamente importa un pequeño sector de la sociedad. Si acá estamos hablando de Argentina de 40 millones de habitantes, bueno, supongamos que un pequeño grupo de empresarios, de políticos, que serán, no sé, 250.000 o 60.000 personas, bueno, esas personas son la famosa oligarquía o la clase conservadora. Y es esa la clase para la cual se gobierna. No se gobierna para el resto del pueblo, no importa si la gente después tiene para comer o no, o sea, no importan los derechos de esas personas. Importa básicamente gobernar para ese pequeño grupo, por eso se llama conservadorismo, habla de conservar, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, no sé si me van siguiendo, cualquier cosa me van preguntando después por WhatsApp. Esa forma de gobierno, digamos, era contraria al pueblo, o sea, no se gobernaba para el pueblo, se gobernaba para unos pocos, ¿sí? Los privilegiados, por decirlo. Cuando vienen estos inmigrantes cansados de ese tipo de políticas y con otras ideologías, no se olviden que en ese momento estaba el socialismo, el marxismo, que son políticas de izquierda en el cual se trata de beneficiar, digamos, al trabajador, se lucha por los derechos del trabajador. Entonces traen estas ideas y empiezan a generar poco a poco revueltas en fábricas, en distintas partes del país, en sindicatos, empiezan a generar movidas, digamos, muy grandes. Bueno, se empiezan a crear los sindicatos gracias a eso. El primer sindicato que se crea, si mal no recuerdo, fue el sindicato de la imprenta, después, bueno, de ferrocarril, de la FORA, de la Federación Obrera de la República Argentina. En fin, empiezan a crearse los sindicatos justamente para defender los derechos de los trabajadores. ¿Y quién promovía? Estos inmigrantes que llegaron en 1886, ¿sí? Entonces, ya la sociedad ya no estaba ya con la cabeza agacha y decir, bueno, esto es así. Ya tenían ganas de que esto cambie, ¿sí? Roque Sáenz Peña advierte eso, también Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen fue uno de los de los mayores propulsores, digamos, por luchar por los derechos de los trabajadores. Si bien en su primer gobierno y en su segundo digamos, había ciertas controversias en sus políticas, por decirlo de alguna manera, pero hay que reconocer que el radicalismo de la Unión Cívica, en ese momento propulsado por Hipólito Yrigoyen, primer presidente radical, luchó ampliamente por los derechos de los trabajadores, ¿sí? Más allá que había ciertas controversias, en ciertas políticas, en algunos casos hubo un par de represiones, como por ejemplo el Talleres Ballena en 1919, pero fue una persona muy importante que lo vamos a ir agregando acá, 1916.
no solamente es el primer presidente de la Unión Radical, ¿no? Es el primer presidente electo por este sistema, por el sistema de... Entonces, el primer presidente electo democráticamente. ¿Y esto qué significaba? Justamente que era el primer presidente que era electo en padrones universales, o sea que todo mayor de edad de 18 años estaba incluido en el padrón, no estaba segmentado, digamos, por ciertos sectores sociales como era antes en el conservadorismo. Era universal porque justamente abarcaba a todos, ¿no? Hoy obligatorio porque era obligatorio el voto, ya no era voluntario como antes. El que quería votar, votaba, y nadie quería ir porque tenía miedo después a las represivas o las represiones, porque el voto era público, no era secreto. Entonces yo salía del cuarto oscuro, no existía cuarto oscuro, perdón. ¿Cómo era el voto? Imagínense la mesa. ¿Vieron la mesa donde está el presidente? Todos ustedes votaron. ¿Vieron la mesa donde está el presidente de mesa y los fiscales? La urna, bueno. Imagínense que ustedes se paran enfrente y no piden el sobre. Le entregan el DNI al presidente de mesa. El presidente de mesa recibe el DNI, mira que estén los datos, lee en voz alta, fulano de tal, muy bien. ¿Por quién? Y el presidente de mesa te pregunta en voz alta, ¿por quién va a votar usted? A ver. Y vos tenés que decir en voz alta, bueno, voy a votar por Mauricio Macri, o voy a votar por Alberto Fernández. Y el presidente y los fiscales anotan. Sí, el voto era cantado, o sea, yo lo decía en voz alta, a viva voz, en público, todo el mundo escuchaba. Y eso generaba grandes represalias, imagínense. Es una época muy politizada. Si ahora es politizada, imagínense cómo era en esa época, donde se mataban por la política. Así que, por ese motivo, fue el primer presidente electo por el sistema universal, obligatorio y único. Yo podía votar una sola vez. ¿Sí? Bueno, ahora, después, bueno, hubieron interrupciones, ¿no? La mayoría de los textos que encontré, digamos, hablaba después, bueno, sobre las interrupciones, las dictaduras, los golpes de Estado, que no vamos a entrar en detalle porque estamos hablando del voto. Y en general, ¿de qué trataba? ¿Cuál era la parte que el voto era secreto, universal, obligatorio? Bueno, hablaba de una edad, 18 años, la edad mínima, ¿sí? Esto podemos ponerlo ya como requisitos. Edad, 18 años. ¿Venimos bien hasta ahí o no? Bueno, vamos a poner una viñeta o algo porque si no se vuelve medio más aburrido que chupar un clavo. Vamos a ponerle un 1, ahí está. 2. Edad mínima, 18 años. Vamos a poner, ¿sí? Segunda, figurar en padrón electoral. ¿Qué significa eso? Buena pregunta. Bueno, la Junta Electoral, la Junta Nacional, la Junta Provincial, depende del tipo de elección, porque tenemos dos tipos de elección, van a elaborar, y vamos a ver más adelante los dos tipos de elección, van a elaborar un padrón, ¿sí? Depende si es provincial o nacional. En ese padrón uno tiene que figurar o no. Las personas que están inhabilitadas, los fallecidos, todas esas personas, digamos, son obviamente eliminados del padrón o muchas veces están en rojo, por una leyenda que no puede votar. Entonces elaboran un padrón, y en ese padrón, ¿qué se consigna? Otra pregunta interesante. En ese padrón figura el apellido y nombre, bueno, domicilio, DNI, y acá le voy a hacer voy a poner entre guiones, ¿sí? El DNI, el número obviamente, y el tipo, lo más importante, ¿sí? Y lo voy a subrayar. Y ahora le explicaré le voy a explicar el por qué motivo estoy subrayando esto o marcándolo en amarillo. Porque el tipo o ejemplar es muy importante, ¿sí? Tipo, vamos a poner tipo o ejemplar. Yo cuando me voy a votar, da a ver que el presidente de mesa lee en voz alta, bueno, Martín Dip Martín, orden 160 en el padrón. Entran a buscar todos los fiscales en el 160, bueno, acá está Dip Martín, bueno, y mira que en el padrón dice, por ejemplo, DNI original. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a chequear el presidente que el DNI que yo le esté exhibiendo sea original o posterior.
No puede ser un anterior. Supongamos que en el padrón dice que yo tengo un ejemplar B, ¿sí? Un ejemplar B. Después vamos a ver el temita de los, pero no les quiero adelantar. Dice que yo tengo que votar con un ejemplar B, y me presento con mi original, o sea, con un DNI anterior. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Si yo aparezco que yo tengo un ejemplar A, vamos a ponerle un ejemplar A, así figuro yo en el padrón ejemplar A. Después le voy a ir mostrando, le voy a hacer una clase más gráfica, ¿sí? Así figuro yo en padrón. Yo no puedo presentarme con un DNI anterior, no puedo irme con un original. ¿Se entiende? Menos una libreta de enrolamiento que es más viejo todavía. Tengo que irme con uno posterior. Me puedo presentar con un ejemplar A, me puedo presentar con un ejemplar B, ejemplar C, me puedo ir, ¿sí? Duplicado, triplicado, cuadruplicado, ¿sí? Estos son posteriores, o sea, yo si aparezco en el padrón que debo votar con un ejemplar A, me puedo ir con uno posterior, no puedo irme con uno anterior. ¿Se entiende, chicos? Después vamos a hacer una clase un poquito con video más gráfica. Así que espero que esto les haya servido y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo, chao.